Las cuatro nobles verdades de Buda son el corazón mismo de las enseñanzas budistas y ofrecen un mapa claro hacia una vida más plena, libre de sufrimiento. Estas verdades no solo nos ayudan a comprender el origen del dolor, sino que nos muestran el camino hacia la paz interior. A través de la comprensión del sufrimiento, sus causas, su cesación y el camino hacia la liberación, podemos transformar nuestra vida. Al seguir estas enseñanzas, no solo mejoramos nuestra mente, sino que también cultivamos una existencia más armoniosa y consciente. Las cuatro nobles verdades de Buda, el camino hacia una vida plena. Introducción. La sabiduría de las cuatro nobles verdades. Las enseñanzas de Buda, nacidas en la India hace más de 2500 años, siguen siendo una guía fundamental para millones de personas en todo el mundo. La figura de Buda no solo es conocida como un líder espiritual, sino también como alguien que alcanzó una profunda comprensión de la naturaleza de la vida humana, el sufrimiento y las maneras de superar el dolor. A lo largo de su vida, Buda ofreció enseñanzas que siguen siendo relevantes en la actualidad, proporcionando claridad sobre cómo lidiar con las dificultades inherentes a la existencia humana. Entre las más influyentes y esenciales de estas enseñanzas se encuentran las cuatro nobles verdades, que forman la base del camino budista hacia una vida más plena, liberada del sufrimiento y guiada por la sabiduría y la compasión. Las cuatro nobles verdades son consideradas la esencia misma de las enseñanzas de Buda. Aunque su formulación es sencilla, cada una de estas verdades ofrece una profunda comprensión de cómo la vida humana está estructurada en torno al sufrimiento y cómo, al entender la causa de este sufrimiento, podemos liberarnos de él. Estas verdades no solo nos revelan la naturaleza del sufrimiento, sino que también proporcionan las herramientas necesarias para superar el dolor y avanzar hacia una vida llena de paz, sabiduría y compasión. Son una guía práctica para vivir de manera más consciente y armónica, permitiéndonos transformar nuestra experiencia del mundo. La primera noble verdad establece que el sufrimiento, dukkha, es parte inherente de la existencia humana. La vida, tal como es, está marcada por el sufrimiento en sus diversas formas: dolor físico, tristeza, frustración y el inevitable cambio. Sin embargo, Buda nos enseña que el sufrimiento no es una condena eterna, sino una experiencia humana que puede ser entendida y superada. La segunda noble verdad nos revela que la causa del sufrimiento es el deseo y el apego. Nos aferramos a las cosas, las personas y las expectativas, lo que genera sufrimiento cuando estas cosas cambian o desaparecen. La tercera noble verdad nos ofrece una esperanza al indicarnos que es posible cesar el sufrimiento. Esto se logra al liberarnos del apego y el deseo, cultivando una mente más tranquila y desapegada. Finalmente, la cuarta noble verdad nos presenta el noble camino óctuple como el medio para alcanzar la cesación del sufrimiento. Este camino consiste en una serie de prácticas y actitudes que nos guían a través de la ética, la meditación y la sabiduría, permitiéndonos vivir una vida más equilibrada y liberada. En este artículo exploraremos en detalle cada una de estas cuatro nobles verdades, proporcionando no solo una explicación teórica de su significado, sino también ejemplos prácticos de cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Al comprender y aplicar las cuatro nobles verdades, podemos comenzar a transformar nuestra vida, llevando más conciencia, paz y armonía a nuestra experiencia cotidiana, mejorando nuestra capacidad para manejar los retos de la vida con una mente tranquila y un corazón lleno de compasión. Desarrollo, desglosando las cuatro nobles verdades de Buda primera. La primera noble verdad, el sufrimiento, dukkha.
La primera noble verdad establece que el sufrimiento, o dukkha, es una característica inherente de la existencia humana. La palabra dukkha es comúnmente traducida como sufrimiento, pero su significado es mucho más amplio e incluye conceptos como insatisfacción, frustración y malestar que experimentamos en nuestra vida diaria. Según Buda, todo lo que tiene forma está sujeto a la impermanencia, lo que inevitablemente genera una sensación de falta o incompletitud. Incluso en los momentos más felices de nuestra vida, hay una cualidad subyacente de insatisfacción, pues todo lo que experimentamos está en constante cambio y es efímero. Esta impermanencia nos recuerda que incluso lo que nos da placer o satisfacción en el momento está destinado a desaparecer. El sufrimiento no está limitado solo a los grandes eventos dramáticos de la vida, como la enfermedad, la muerte o la pérdida de algo o alguien querido. También está presente en la cotidianidad de nuestras vidas. El simple hecho de no obtener lo que queremos, de no alcanzar nuestras expectativas o de que las cosas no salgan como planeamos, genera insatisfacción. De hecho, incluso cuando conseguimos lo que deseamos, experimentamos una especie de ansiedad o preocupación, ya que sabemos que todo es transitorio. Nos preocupa perderlo y el placer que hemos experimentado puede disiparse rápidamente. Para Buda, el sufrimiento está profundamente vinculado al apego, al aferrarnos a las personas, a las cosas, a nuestras experiencias pasadas o incluso a nuestras creencias y expectativas. Creamos una resistencia natural a la impermanencia de la vida. Este apego genera ansiedad constante, ya que, aunque no siempre somos conscientes de ello, sabemos en lo más profundo de nuestro ser que nada es eterno. El miedo a la pérdida es una de las principales fuentes de sufrimiento en nuestra vida cotidiana. Aplicación práctica. Aceptar el sufrimiento en nuestras vidas es el primer paso hacia la liberación. En lugar de resistirnos a la impermanencia, podemos practicar la aceptación. Esto implica aprender a ver el sufrimiento no como algo ajeno o negativo, sino como una parte natural de nuestra experiencia humana. Al reconocer el sufrimiento como parte de la vida, podemos comenzar a tomar decisiones más sabias y equilibradas, menos influenciadas por el miedo, el deseo o la aversión. Practicar la aceptación del sufrimiento nos permite vivir de una manera más serena, sin dejarnos consumir por las emociones que nos arrastran hacia la ansiedad o la frustración. 2. La segunda noble verdad, el origen del sufrimiento, samudaya. La segunda noble verdad nos revela que el sufrimiento tiene una causa, y esa causa es el deseo o apego. En la filosofía budista, este deseo no se refiere únicamente al deseo de posesiones materiales, como la riqueza o el poder, sino a un deseo más profundo, relacionado con nuestra tendencia a aferrarnos a todo lo que creemos que nos trae satisfacción, seguridad o felicidad. Este deseo está vinculado a la ignorancia de la verdadera naturaleza de las cosas y a la falsa creencia de que nuestra felicidad depende de lo que poseemos o logramos. La búsqueda constante de algo externo para sentirnos completos y satisfechos es una de las principales fuentes de sufrimiento. Según Buda, el deseo surge principalmente de nuestra identificación con el ego, la creencia de que hay un yo fijo que necesita algo más para sentirse completo o seguro. Este anhelo constante de más, ya sea en forma de bienes materiales, experiencias placenteras o incluso reconocimiento social, nos atrapa en un ciclo interminable de insatisfacción. A pesar de que buscamos satisfacción, nunca alcanzamos una sensación duradera de plenitud, ya que el deseo siempre se desplaza hacia otro objeto o experiencia. Esto nos mantiene atrapados en un ciclo de sufrimiento,
ya que nuestra satisfacción es siempre temporal y condicionada a factores externos que son cambiantes e impredecibles. Buda también identificó que las emociones negativas, como la ira, el odio y la aversión, están intrínsecamente vinculadas al deseo y al apego. Nuestro apego a la idea de que las cosas deberían ser de una manera específica genera sufrimiento cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas. Por ejemplo, cuando nos aferramos a la idea de que las circunstancias deben ajustarse a lo que deseamos o creemos que necesitamos, la frustración y el sufrimiento surgen inevitablemente cuando las cosas no suceden como esperábamos. El apego al control y la aversión hacia lo que no podemos controlar se traduce en angustia, ya que nos enfrentamos a situaciones fuera de nuestro dominio y a menudo no podemos aceptarlas tal como son. Aplicación práctica. Para superar esta segunda verdad y romper el ciclo del sufrimiento, es crucial practicar el desapego. Esto no significa renunciar a las cosas materiales o a los placeres de la vida, sino aprender a disfrutar de lo que tenemos sin aferrarnos a ello. Practicar la atención plena, mindfulness y la meditación nos permite observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, ayudándonos a desmantelar las ilusiones de control y a cultivar la paz interna. Al reflexionar sobre nuestras emociones y deseos, podemos empezar a reconocer las formas en que el apego nos conduce al sufrimiento y tomar decisiones más sabias y equilibradas basadas en la aceptación de la impermanencia y la fluidez de la vida. Tercera noble verdad, la cesación del sufrimiento, Nirodha. La tercera noble verdad nos ofrece una esperanza profunda. El sufrimiento no es algo inevitable o eterno, puede ser superado. La liberación del sufrimiento, o Nirodha, es posible cuando entendemos y eliminamos las causas que lo originan. En otras palabras, si el deseo y el apego son las causas fundamentales del sufrimiento, su cesación es el fin de la insatisfacción. Esta verdad revela que, al cambiar nuestra relación con el deseo y el apego, podemos liberarnos de los ciclos de sufrimiento que nos mantienen atrapados en la insatisfacción constante. Buda nos enseña que esta cesación del sufrimiento no implica inactividad o resignación, sino que se trata de un estado activo de paz, claridad y liberación. Es un estado de equilibrio interior donde las perturbaciones emocionales y los deseos egoístas ya no controlan nuestra vida. La cesación del sufrimiento nos invita a vivir desde una perspectiva más tranquila, donde los altibajos emocionales, el deseo incontrolado y el apego a lo material dejan de dominar nuestras experiencias. Esta verdad nos muestra que el sufrimiento no es una condena eterna, sino una condición que podemos transformar al comprender su origen y liberarnos de sus causas. En la enseñanza de Buda, el nirvana es el estado de liberación completo, el fin del sufrimiento, un estado de paz y armonía interior. Sin embargo, el nirvana no es algo que solo se experimenta en un futuro distante, ni es un concepto puramente teórico. Buda nos muestra que el nirvana puede ser experimentado aquí y ahora, en nuestra vida cotidiana. Al cambiar nuestra relación con el deseo y el apego, podemos comenzar a experimentar la libertad de la mente, una serenidad emocional profunda y una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Aplicación práctica. El camino hacia la cesación del sufrimiento pasa por el desarrollo de la sabiduría y la práctica constante de la meditación. Practicar la atención plena, mindfulness, es esencial, ya que nos ayuda a reconocer los momentos en los que nos aferramos a pensamientos o emociones negativas. A través de la meditación y la reflexión consciente, podemos aprender a soltar esos apegos,
liberándonos de las cadenas del deseo y la aversión. Esta práctica nos permite vivir más plenamente en el momento presente, sin que nuestras emociones perturbadoras nos controlen, y nos acerca más a la experiencia directa del nirvana en nuestras vidas. Cuarta, noble verdad, el camino hacia la cesación del sufrimiento, Magga. La cuarta noble verdad es el mapa que nos guía hacia la cesación del sufrimiento, y esa guía es el noble camino óctuple. Este camino está compuesto por 8 prácticas que, cuando se practican con dedicación y en su totalidad, conducen a la liberación del sufrimiento y al logro de la paz interior. El noble camino óctuple abarca todos los aspectos de nuestra vida: la ética, la sabiduría y la disciplina mental. Es un camino integral que nos invita a transformar nuestra mente, nuestras acciones y nuestras relaciones con los demás para alcanzar un estado de equilibrio y serenidad. Las 8 prácticas del noble camino óctuple son las siguientes. Primera visión correcta. Esta práctica consiste en ver las cosas tal como son, sin las distorsiones del ego o los deseos personales. Implica comprender la verdadera naturaleza de la vida, reconocer que el sufrimiento es una parte inherente de la existencia y entender las causas del sufrimiento. Al tener una visión clara de la realidad, comenzamos a liberarnos de las ilusiones que nos mantienen atrapados. Segunda intención correcta. Esta es la intención de cultivar una mente llena de buenas intenciones, de amor, compasión y bondad. La intención correcta implica actuar desde el corazón, con el deseo genuino de beneficiar a los demás y actuar con altruismo. Nos ayuda a eliminar la hostilidad, el apego y el deseo egoísta. Tercera, habla correcta. Esta práctica nos enseña a hablar con honestidad sin causar daño a los demás. Significa evitar el chisme, la mentira, la calumnia y las palabras hirientes. Hablar con integridad y amabilidad fomenta relaciones saludables y contribuye a la paz en nuestra vida. Cuarta acción correcta. La acción correcta implica actuar de manera ética, evitando causar daño a los demás. Implica vivir con integridad, respetando la vida de los demás y tomando decisiones que no generen sufrimiento, ni para nosotros, ni para los demás. Quinta, forma de vida correcta. Vivir de manera que no cause sufrimiento, adoptando una vida sencilla, respetuosa y equilibrada. Implica ser consciente de cómo nuestras elecciones de vida impactan a los demás y al mundo, y llevar una vida que esté alineada con nuestros valores más elevados. 6. Esfuerzo correcto. El esfuerzo correcto consiste en esforzarse por mejorar y cultivar cualidades positivas en nuestra mente, como la paciencia, la sabiduría y la compasión. También implica reconocer y eliminar las cualidades negativas, como la ira y la envidia, que nos alejan de la paz interior. 7. Atención correcta. Practicar mindfulness, atención plena, en cada momento de nuestra vida. Esto significa estar plenamente presentes en lo que estamos haciendo, sin distracciones ni juicios, observando nuestros pensamientos, emociones y acciones con conciencia y aceptación. 8. Concentración correcta. La concentración correcta es la práctica de la meditación que permite calmar la mente y alcanzar una mayor claridad. Meditar nos ayuda a desarrollar la serenidad, la paciencia y la capacidad de ver las cosas tal como son, sin las distorsiones de nuestros deseos y prejuicios. El noble camino octuple no debe ser visto como un conjunto de reglas rígidas, sino como una guía práctica para vivir con sabiduría, compasión y concentración. Cada uno de estos aspectos se complementa y apoya mutuamente, formando un sistema integral que, cuando se sigue con dedicación, nos lleva hacia la paz interior y la liberación del sufrimiento. Aplicación práctica. Al practicar el noble camino octuple,
Cada acción y cada pensamiento pueden alinearse con la sabiduría y la compasión. Por ejemplo, comenzar a vivir de manera más ética, hablar con sinceridad y practicar la meditación diaria son pasos concretos que podemos dar para recorrer este camino. Con el tiempo, estas prácticas se integran en nuestra vida diaria, transformando nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, y nos acercan más a la liberación del sufrimiento y a una vida llena de paz y bienestar. Historia budista. El viaje del joven monje hacia la comprensión de las 4 nobles verdades. Hace muchos años, en un monasterio budista en las laderas de las montañas de Tailandia, vivía un joven monje llamado Raghav. Desde que era niño, Raghav había soñado con alcanzar la paz y la sabiduría que solo los monjes parecían tener. Pasaba sus días en meditación, leyendo los textos sagrados y practicando la disciplina. Sin embargo, a pesar de su dedicación, Raghav no lograba encontrar la paz profunda que tanto anhelaba. Siempre sentía que había algo más que necesitaba comprender. Un día, Raghav se acercó a su maestro, el venerable Lama Yashoda, buscando respuestas. «Maestro», dijo Raghav con humildad, «he estado practicando todo lo que me has enseñado, pero el sufrimiento y la insatisfacción siguen siendo parte de mi vida. No entiendo cómo puedo alcanzar una paz duradera. ¿Cómo puedo liberarme del sufrimiento y vivir con serenidad?» Lama Yashoda, sabiendo que su discípulo estaba listo para un mayor entendimiento, le dijo: «Raghav, lo que buscas no es algo que se pueda encontrar fuera de ti. Debes comprender primero las 4 nobles verdades. Estas verdades son el corazón de las enseñanzas de Buda y te guiarán hacia la libertad. Ven conmigo y te mostraré lo que quiero decir». El maestro llevó a Raghav a caminar por un campo cercano, donde podían ver la belleza de la naturaleza en su plenitud. Mientras caminaban, Lama Yashoda comenzó a hablar de la primera noble verdad. «Raghav», dijo el maestro, «la primera noble verdad es que la vida está llena de sufrimiento, dukkha. El sufrimiento está en todas partes, no solo en la enfermedad o la muerte, sino también en el simple hecho de que todo cambia. Las cosas que amamos, las personas que queremos, todo es impermanente. Si no entendemos esto, siempre nos sentiremos insatisfechos». Raghav, reflexionando sobre las palabras de su maestro, miró las flores que los rodeaban. Se dio cuenta de que, aunque hermosas, las flores eventualmente se marchitarían y desaparecerían. La impermanencia era inevitable. La segunda noble verdad nos dice que el sufrimiento tiene una causa, continuó Lama Yashoda. Esa causa es el deseo y el apego. Deseamos cosas que no podemos tener o nos aferramos a las cosas que tememos perder. Este deseo constante de más es lo que nos lleva al sufrimiento. Cuando buscamos satisfacción en cosas externas, nunca encontramos una paz duradera. Mientras caminaban, pasaron por un río tranquilo. El maestro señaló el agua que fluía constantemente. «El agua fluye sin descanso», dijo Lama Yashoda, «y así también fluye nuestro deseo. Pero, como el agua que nunca se detiene, el deseo siempre nos mantiene en movimiento, en busca de algo más, algo mejor. Mientras estemos atrapados en ese ciclo, nunca experimentaremos la paz que tanto anhelamos». Raghav miró el río y comprendió lo que su maestro le estaba enseñando. El deseo parecía interminable y mientras lo alimentara, seguiría fluyendo sin cesar. La tercera noble verdad nos dice que el sufrimiento puede cesar, continuó Lama Yashoda. Si el sufrimiento proviene del deseo y el apego, entonces su cesación es posible. Al liberarnos del deseo, podemos experimentar la paz. Esto es el nirvana, el estado de liberación. Raghav sintió una chispa de esperanza. Si el sufrimiento podía cesar, eso significaba que la paz era alcanzable. Pero,
¿Cómo podía liberarse de sus deseos? Lama Yashoda sonrió al ver la expresión en el rostro de su discípulo. Finalmente, la cuarta noble verdad nos muestra el camino hacia la cesación del sufrimiento, el noble camino óctuple. Este camino es la práctica de la sabiduría, la ética y la meditación. Es un camino que se recorre con conciencia, practicando la correcta visión, la correcta acción, la correcta meditación. Es un camino de transformación interior. Raghav escuchaba con atención, sintiendo que por primera vez comenzaba a comprender cómo las enseñanzas de Buda podían llevarlo a la paz interior. El maestro le pidió que reflexionara sobre todo lo que le había enseñado. «Recuerda, Raghav», dijo Lama Yashoda mientras observaba las montañas a lo lejos, «que cada paso hacia el entendimiento es un paso hacia la libertad. El sufrimiento es inevitable, pero podemos aprender a vivir con él sin que nos controle. Al comprender la causa del sufrimiento y caminar por el camino del Dharma, podemos alcanzar la verdadera paz». Raghav sintió un profundo cambio dentro de sí mismo. Se dio cuenta de que el sufrimiento no era algo que debía evitar a toda costa, sino algo que debía comprender y aceptar. Al entender sus causas y aplicar las cuatro nobles verdades en su vida, podía liberarse de los lazos del deseo y encontrar la paz que tanto había buscado. Desde ese día, Raghav empezó a practicar las enseñanzas de Buda con una nueva perspectiva. Sabía que no sería fácil, pero también comprendió que el camino hacia la liberación no era un destino final, sino una práctica diaria de conciencia, desapego y sabiduría. Reflexión. La historia de Raghav ilustra cómo las cuatro nobles verdades de Buda pueden transformar nuestra vida. Al comprender que el sufrimiento es parte inherente de la existencia humana y que su causa radica en el deseo y el apego, podemos empezar a liberarnos de las expectativas y los deseos que nos causan dolor. La cesación del sufrimiento es posible, y el noble camino óctuple nos muestra cómo vivir con sabiduría, ética y meditación para alcanzar una vida más plena. El verdadero cambio comienza con la comprensión profunda y la práctica consciente de estas verdades en nuestro día a día. Conclusión. El camino hacia una vida plena. Las cuatro nobles verdades no son simplemente una teoría sobre el sufrimiento, son una guía práctica que nos muestra cómo liberarnos de las cadenas del sufrimiento a través del entendimiento y la acción consciente. Al aplicar estas verdades en nuestra vida diaria, comenzamos no solo a comprender la naturaleza del sufrimiento, sino también a empoderarnos para transformar nuestra experiencia. Nos invitan a tomar responsabilidad por nuestro bienestar y a actuar de manera sabia y compasiva en nuestro día a día. Al hacerlo, podemos empezar a crear una vida llena de paz, amor y sabiduría. Reflexionar sobre las cuatro nobles verdades nos invita a reconocer las causas profundas de nuestro sufrimiento, ya sea el apego, el deseo o el ego. Sin embargo, también nos muestra que la solución está al alcance de nuestras manos. La práctica del noble camino óctuple es el camino para superar esas causas y vivir una vida más plena y equilibrada. Cada una de las 8 prácticas del camino nos guía hacia una transformación interior, permitiéndonos actuar con mayor claridad, compasión y sabiduría. El sufrimiento es una parte natural de la experiencia humana, pero a través de la comprensión profunda de las 4 nobles verdades, podemos convertir ese sufrimiento en una oportunidad para el despertar y la libertad. Al cultivar una mente sabia, compasiva y atenta, podemos liberarnos del ciclo del sufrimiento y avanzar hacia una vida de paz duradera. La verdadera transformación comienza cuando reconocemos que, aunque no podemos evitar el sufrimiento, podemos cambiar nuestra relación con él y vivir de manera más armoniosa y consciente.
Si has encontrado útil esta comprensión de las 4 nobles verdades y deseas seguir profundizando en las enseñanzas de Buda, suscríbete para recibir más contenido transformador. Comparte este artículo con quienes también buscan una vida más plena y llena de paz. ¿Cuál de las 4 nobles verdades resonó más contigo? Déjanos tu comentario y comparte tu experiencia. Recuerda, el camino hacia la liberación comienza con la comprensión y la acción consciente. Esperamos acompañarte en este viaje hacia la paz interior.